Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. Hoy grabamos nuevamente aquí, en el estudio, donde también hacemos los vídeos para Rimel 35, que en un vídeo anterior ya os mostré un poco cómo nos lo montábamos para poder transmitiros con la máxima calidad cada uno de los trabajos. Bueno, hoy me gustaría, atendiendo también a algunas de vuestras sugerencias, hablar también de arte, de cultura y de aficiones personales. Pienso que todo eso, por supuesto, sí tiene que ver también con el mundo del misterio, porque es un auténtico misterio también el arte, la inspiración musical, el ver cómo hay diferentes artistas, diferentes compositores que parece que de alguna forma reciben algo del éter, se nutren de algún tipo de sustancia para poder pergeñar esas obras. Y muchos de vosotros, habiendo visto también que os he hablado de bandas sonoras, pues me habéis pedido que hable de bandas sonoras, de algunas que os pueden a vosotros también motivar muchísimo. Hoy me gustaría hablar sobre soundtracks, sobre bandas sonoras de cine que para mí han sido muy importantes y algunas, por supuesto, son muy conocidas, pero también hay otras que a lo mejor no lo son tanto y a lo mejor os sorprende. Vamos a ver, yo recuerdo cuando era muy jovencito, cuando me saqué el carné, yo recuerdo que iba por todas partes con un pequeño Panda y un radiocassette. Imaginaos, principios de los años 90, pues aún muchos no íbamos con el reproductor de CD, íbamos con un radiocassette. Y yo recuerdo que estuve el primer año en el que pues me fui experimentando con el coche, después de haberme sacado el carnet de conducir, estuve todo un año entero viajando por todas partes con un cassette viejo, mugriento, de Queen, donde había recopiladas todas las grandes canciones del grupo británico, ¿no? Y recuerdo que acabé de Queen hasta aquí arriba. Le cogí un poquito de manía al grupo porque me sabía de memoria cada partitura, cada canción. Y incluso me parece que hasta me acordaba de la letra cada instante. Y bueno, aquello fue muy curioso porque después, cuando ya me compré un reproductor de CD, empecé a expandirme, empecé a tener una sed de conocer otros grupos, conocer pues un poco todo lo que había, ¿no? Entonces fue como una explosión en mi juventud de conocer diferentes estilos musicales, diferentes tendencias, y ahí fue cuando pues empecé a dar con los grandes éxitos de los 80 y empecé a moverme mucho con el pop. Básicamente era el tipo de música que más me gustaba, el pop, el rock sinfónico y bueno, desde Pink Floyd hasta Roxette, famoso grupo sueco que sin duda pues para mí ha sido de los más importantes. Recuerdo que fui incluso a un concierto en Barcelona, Palau Sant Jordi, año finales de los 90 creo que fue, y estuve ahí en primera fila porque realmente era un grupo muy muy importante. Es para mí aún hoy un grupo muy importante, Roxette. Pero mis tendencias musicales, curiosamente, eh, si básicamente podemos decir todo lo que es el pop de los 80 ha sido desde siempre mi gran pasión, poco a poco con la edad me ha pasado una cosa que yo estoy seguro que a muchos de mi generación o mayores les ha pasado también. Y es que cuando eres joven quizás necesitas música más movida, más agresiva, pero poco a poco empiezas con la edad, con la madurez, a observar matices, detalles que antes no te fijabas. Y eso me ha pasado a mí con la música orquestral. Las grandes orquestas, me he dado cuenta con los años, que tienen una riqueza, una sensibilidad y al mismo tiempo una fuerza que no tienen las canciones típicas pop rock. Eso me pasó a principios de los 2000. Principios de los 2000. ¿Por qué? Pues porque empecé a aficionarme con las bandas sonoras de películas. Y ahí empecé con John Williams, por supuesto, uno de los más conocidos,
compositores de la historia del cine y además de los más premiados, ¿no? Recuerdo que empecé a, digamos, a desplegar las orejas cuando escuché la mítica de Indiana Jones, El Arca Perdida. De ahí, ya de Indiana Jones, pasé a escuchar todas las grandes obras sinfónicas de John Williams. E.T., Superman, Star Wars, Jurassic Park, todas las grandes obras de este talentoso compositor. Impresionante. Sinceramente, creo, para mí, como compositor cinematográfico, es el mejor. Por supuesto, hay muchos otros que vosotros me podéis decir, madre mía, David, ¿qué dices? No, seguramente que hay pues 3, 4, 5 más que le van por delante. Pero no creo que pase de este número, ¿eh? No creo que pase de 5, máximo 6 otros compositores que puedan estar a la par de su nivel de composición. Pero hay una cosa que tiene John Williams, amigos, que es innegable. Y es la capacidad de hacer esas, con pocas notas musicales, hacer un tema muy icónico, imposible de olvidar, o sea, es muy fácil reconocer. Y que además, este John Williams tiene la capacidad de hacer que ese personaje de la película vaya al ritmo de esa música. De tal manera que cuando oyes tararán, tan, 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 Indiana Jones, rápidamente ya ves el hombre del sombrero y el látigo, de lo que es la bravura de la aventura, la sorpresa, lo trepidante. Star Wars, lo mismo. Solo oyes 2, 3 partituras y ya estás viendo las naves espaciales. Es esa capacidad icónica de meterse dentro de los personajes. Entonces yo creo que en ese nivel es insuperable. Es insuperable. No hablemos ya de Superman. Superman, yo recuerdo, y esto no lo he contado nunca y lo voy a contar ahora, muchos os vais a reír, pero es la verdad. Cuando yo tenía unos 10 años, estaba un fin de semana en casa enfermo con gripe, con un poquito de décimas de fiebre, y yo recuerdo que escuché por primera vez, o una de las primeras veces que escuché Superman, el tema. Lo estaban poniendo por la tele y yo recuerdo que casi me desmayé. Sentí una especie de cosquilleo en los pies, me fue subiendo, una sensación que se me erizó la piel y me sentí como si algo me invadiera de arriba abajo. Me sentí como poseído por una fuerza increíble. Esas melodías, esos sonidos, esa orquesta de Superman casi me deja desmayado. Esa fue la primera vez que sentí esa fuerza que sabe transmitir John Williams. Es una anécdota, pero que siempre lo he recordado. Creo que fue la primera vez que escuché el primer tema de John Williams, aunque fue la del Arca Perdida de Indiana Jones la que luego me llevó a escuchar el resto de sus trabajos. Luego, en segundo lugar, después de John Williams, por supuesto, estaría la cosa muy a la par, y estaría, pues, quizás Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith es otro de los grandes que ha compuesto temas como Acorralado, First Blood, la de Rambo, Alien, Gremlins. Ha hecho auténticas maravillas. Bueno, sería interminable ahora deciros aquí todas las películas que ha hecho. Pero ese hombre, pues que ya está fallecido, tenía también una capacidad impresionante de sorprenderme, y sobre todo lo que más busco en un compositor es la singularidad. El que pueda ofrecerme un tipo de melodías que no me pueda ofrecer nadie más. Entonces este mago de la composición, que fue Jerry Goldsmith, tenía este don, este factor X, vamos a decir. Mi trabajo favorito de Goldsmith fue Acorralado, toda la saga de Rambo. Para mí es impresionante, de verdad, os recomiendo la escuchéis sin nada que ver con la película, escucháis a palo seco la composición y ya me diréis de dónde sacó este hombre todo eso, porque es realmente como si estuvieses dentro del personaje, como si estuvieras dentro del personaje. Sabe transmitir muy bien lo que es la situación que describe. Luego, bueno, me movería pues entre varios, después de estos dos,
me movería entre varios compositores. Uno de ellos, sin duda, es Ennio Morricone. Ennio Morricone, bueno, ¿qué deciros de este hombre? Es el único compositor de cine que ha conseguido hacerme llorar. Ha conseguido, vamos a decir, tocarme la fibra del sentimiento más profundo. Escuchando, creo que fue en dos películas suyas. Una fue una deliciosa canción que seguro que, bueno, los de mi generación es imposible que no la conozcáis. Es el tema Chimay, Chimay, que aparece en la película El Profesional. Es una película policíaca, una película más bien pues un poco de acción, pero introducen esa pieza y uno se queda, bueno, con los pelos de punta. Y luego está pues el tema típico de La Misión. Con esa sí que verdaderamente hace llorar. Esa pieza es preciosa. Aparte que la película también lo es. También lo es. Jeremy Irons, Robert De Niro, bueno, un peliculón, qué deciros, de La Misión. Luego ya, pues, Ennio Morricone con los clásicos ya, pues, qué decir del bueno, feo y el malo. Todas esas películas en donde se dio a conocer esa saga del oeste de Clint Eastwood y Sergio Leone. Entonces, bueno, para mí Ennio Morricone, yo vi una entrevista en donde él, pues, le preguntaban a ver cómo lo hacía, ¿no? Querían un poco, pues, rascar un poco a ver detrás de este ser humano, de dónde sacaba, ¿no? Y la respuesta me sorprendió mucho, ¿no? Porque uno puede pensar, no, bueno, inspiración tal, inspiración cual. ¿Y sabéis lo que respondió? No, no, trabajo, mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha constancia. Bueno, no estoy de acuerdo, por supuesto, tiene que haber ahí un trabajo impresionante, pero detrás también tiene que haber ese lado espiritual, esa sensibilidad, esa conexión. Otra cosa es que el señor Morricone lo quiera reconocer. Luego, por supuesto, hay otro italiano, porque yo siempre, pues, no sé por qué, conecto muy bien con la música italiana. Y bueno, es Alan Silvestri. Alan Silvestri ha compuesto muchos temas y yo destacaría principalmente la saga de Regreso al Futuro. Popopom, popopom, pom, pom, pom. Mítica, solo con estas 4 notas uno ya sabe de qué estoy hablando. Con lo cual, Alan Silvestri, fue muy curiosa la anécdota que pude leer, porque Robert Zemeckis, que es el director de Regreso al Futuro, estaba pues convencido de que Alan Silvestri, el compositor, era el adecuado para Regreso al Futuro. Sin embargo, los trabajos anteriores de Alan Silvestri pues eran un poco sosos, un poco, vamos a decir, suaves. Y por lo visto, Steven Spielberg, que fue también productor de Regreso al Futuro, le dijo al director, no metas a Alan Silvestri, no lo metas. Ese tío no sirve para hacer esto. No me gusta. Y Robert Zemeckis dijo, bueno, ya lo veremos. Él sí veía que tenía algo que aportar, algo que decir importante. La única cosa que le dijo fue, hazme un tema potente y épico, muy épico. Bueno, no sé si confió o no confió al 100% en su buen criterio, pero Robert Zemeckis debió de saltar de alegría de la butaca cuando pudo escuchar por primera vez. Me puedo imaginar la cara de Robert Zemeckis cuando escuchó por primera vez lo que había compuesto Alan Silvestri. Porque sin duda esa es la sintonía de los viajes a través del tiempo. Y recuerdo que en un primer visionado que hicieron estuvo presente Steven Spielberg y cuando vio la música que era de Alan Silvestri se puso las manos en la cabeza y dijo ay, ay, ay. Pero cuando escuchó la música se levantó, le dio la mano a Alan Silvestri y dijo, chico, la has clavado. Me imagino que debió de ser una de las grandes cagadas de su vida, la de Spielberg, por no haber confiado en este gran compositor que es Alan Silvestri. Y luego otra película que destacaría, aparte de la saga Regreso al Futuro, es The Abyss, una película que ha pasado muy desapercibido
muy desapercibida a lo largo de los años y que, por supuesto, ahí está la mano de James Cameron. Y vale la pena que la veáis, los que no la hayáis visto. The Abyss, el abismo. No quiero avanzaros nada porque hoy quiero hablar de música, no de argumentos de películas. Vedla, de verdad es muy bonita. La música que hizo Alan Silvestri en The Abyss es una de las melodías más espirituales y preciosas que he escuchado nunca, de verdad. Esa también te puede derramar alguna lágrima. Y por supuesto no puedo olvidarme de otro gran compositor que para mí es ese quizás como tema principal de una película, pues sin duda me quedaría con él como el mejor. Creo que dio de sí lo mejor precisamente en mi película favorita, Robocop. Y este no es otro que Basil Poledouris. Basil Poledouris, de origen griego, desgraciadamente ya fallecido, bueno, fue un compositor extraordinario. Se hizo famoso por Conan, solo os digo esto. Seguramente que digo la palabra Conan, muchos sabréis de qué estoy hablando. Esa introducción tan apoteósica, en Robocop para mí hizo su gran obra maestra. Por supuesto tenía al lado al director Paul Verhoeven, el holandés, con esa fuerza, con esa bravura, con esa capacidad de ser violento, ¿no? De casi atravesar la pantalla para transmitirte la violencia. Pero es que se puso al lado de Basil Poledouris y le dijo todo lo que tenía que expresar a través del personaje, ¿no? Para que uno pudiese identificarse plenamente. Sinceramente, os recomiendo que escuchéis toda la banda sonora de Robocop porque es apoteósica. Quizás uno de los instrumentos más bien pergeñados, vamos a decir, sea el trombón. El trombón aparece con una fuerza, casi me atrevería a decir, arcaica. Es algo casi rozando el sentido animal. Es pura pasión, pura pasión. Luego, ya por último, yo destacaría un tema que, ¿veis? Lo que os dije antes, os he citado grandes músicos muy conocidos, pero ahora os voy a citar uno que no es tan conocido. Y este creo que vale la pena. Creo que vale la pena que lo escuchéis. Vamos a ver, si yo os digo que es una película de Chuck Norris, os vais a cagar. Pero, amigos, dejad eso. Olvidaos de Chuck Norris. Os estoy hablando de un gran compositor italiano llamado Francesco De Masi. Francesco De Masi fue el elegido para darle música a la película Lone Wolf McQuade, El Lobo Solitario. Una película que para mí es la única película que Chuck Norris hace verdaderamente una interpretación muy buena. Y muchos sé que os estaréis riendo porque Chuck Norris se han hecho muy buenos chistes en los últimos años y la gente se ríe bastante de él, pero sinceramente os digo que la veáis. Es muy buena película. No tiene nada que ver con todo lo que hayáis podido ver, que si Desaparecido en Combate, que si Delta Force. Esa película realmente vale la pena de verla. Pero aparte de eso es la banda sonora que es todo un western. Pero un western moderno, porque mezcla también partituras modernas con sintetizadores, lo cual lo convierte en una obra que yo diría que es como uno de esos trabajos que están por encima de las épocas o de las modas. Tiene un sentido épico, esa sería la palabra. Profundo, muy, muy profundo. Os recomiendo el soundtrack de Lone Wolf McQuade, El Lobo Solitario. Francesco De Masi. Y bueno, ya, por supuesto, podría destacaros infinidad más de compositores. Ya os he citado los principales, los que a mí más me han gustado y me han llenado. Si algún día queréis que amplíe un poco más el tema, por supuesto lo voy a hacer. Pero creo que hoy he podido transmitiros bastantes buenos autores. Como sabéis, en este canal, amigos, no todo es conspiraciones, ovnis, extraterrestres, viajes astrales. Yo creo que el misterio es mucho más amplio y la música también forma parte del misterio.
del enigma de dónde procede esa inspiración de estos grandes artistas. Por eso, David Parceris Salib también pretende ser un canal en donde os pueda transmitir pues mis aficiones, mis gustos personales y por supuesto si esto sirve para que vosotros también echéis un ojo a estas obras, me puedo dar por satisfecho. Eso también para mí tiene mucha validez. Amigos, nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo.